violencia. Les vamos a hablar de criptorquidia y de escroto agudo. Entonces, bueno, para empezar tenemos que cuando hablamos de criptorquidia, pues hablamos de que un testículo se encuentra permanentemente ausente de la bolsa escrotal a los 6 meses de edad o en edad corregida en prematuros. Este comprende pues como la ausencia congénita del testículo, así como el mal descenso testicular. Y generalmente lo que pasa es que los testes mal descendidos han detenido como su trayecto en algún punto de su migración hacia el escroto. Y entonces estos pues pueden quedarse como retenidos a nivel de la cavidad abdominal o pueden ser palpables en la región inguinal, que es como la localización más frecuente en la que pues se encuentran estos testículos no descendidos. Estas pues pueden ser unilaterales de leve predominio del lado izquierdo o pueden ser bilaterales hasta en un 10% de los casos. Siguiente. Bueno, la criptorquidia es la anomalía congénita genital más frecuente, aparece en el 3% de los recién nacidos a término y esta cifra pues suele elevarse hasta el 43 al 45% en prematuros o en pacientes pues con peso inferior a 2.500 gramos al nacimiento. La mayoría pues suelen descender espontáneamente durante los primeros 6 meses de vida, haciendo que la incidencia pues de la criptorquidia al año de edad disminuya hasta en el 1%. Y el descenso espontáneo de este, más allá del año de vida, pues es como improbable. Dentro de las criptorquidias también, el 80% son de testículos palpables y el 20% son no palpables. Y cabe mencionar que hay una situación como diferente, que es la criptorquidia adquirida, donde pues como que hay un testículo aparentemente bien situado en el escroto durante la primera infancia y este pues va quedándose como fuera del escroto en el transcurso de los años a lo largo de la edad escolar. Y este más o menos se ha cifrado como en un 2%, una tasa de más o menos el 2%. Siguiente. Bueno, tenemos también pues que la criptorquidia puede ser congénita por mal descenso testicular o puede ser adquirida de etiología poco esclarecida y suele ser multifactorial. En esta se consideran pues factores genéticos como ambientales y los más conocidos son los genitales ambiguos o intersexo, la disgenesia testicular, la predisposición genética, que haya una secreción hormonal deficiente, tanto por la madre como por los testículos del bebé, que sean incapaces como de generar el estímulo necesario al proceso normal de maduración y pues del descenso testicular. O también puede suceder que los testículos pues no respondan como a esta estimulación hormonal. Siguiente. Entre otros también están, pues, como ya les había mencionado, los niños prematuros, los recién nacidos gemelares, el peso o la talla baja al nacer, de pronto sustancias que perturben el sistema y el bloqueo físico o el tabaquismo en los padres. Bueno, entonces para seguir hablando del tema, primero tenemos que tocar sobre el descenso y el desarrollo testicular desde el punto de vista pues embriológico. Entonces tenemos que tener en cuenta que las células germinales primordiales, ellas migran desde el saco vitelino, perdón, hacia las gonadas en desarrollo entre más o menos la tercera y quinta semana de vida embrionaria, donde se colonizan los túbulos seminíferos a partir de la sexta semana, y esto es lo que va a llevar a dar origen pues a los gonocitos, los cuales se van a diferenciar en espermatogonias que van a ser utilizadas como reserva de las células espermatogénicas. Ya el testículo se desarrolla inicialmente en la cavidad abdominal a partir de la cresta gonadal, desde más o menos la sexta semana de vida embrionaria o más o menos en la octava semana de amenorrea en la madre. Las células de Sertoli se desarrollan y forman los cordones testiculares que van a ser los futuros túbulos seminíferos, y las células de Leydig se ubican en el tejido intersticial.
Luego entonces ya son las células de Sertoli las que van a empezar a secretar la hormona antimülleriana, que es la AMH. Esta va a hacer que se provoque la regresión de los conductos de Müller. Ya en su efecto, dichos conductos van a dar origen a las trompas de falopio, el útero y la porción superior pues, de la vagina. Por otro lado, las células de Leydig lo que van a hacer es que secretan la testosterona que al unirse pues, al receptor de andrógenos presente en los conductos de Wolff va a provocar la diferenciación de estos pues, en los epidídimos, en los conductos deferentes y las vesículas seminales. Y ya pues por acción de la enzima 5-alfa reductasa, la testosterona es transformada en dihidrotestosterona que se va a unir al receptor de andrógenos en el seno urogenital y en los esbozos de los pues, genitales externos, dando origen ya a lo que es la próstata y a la uretra masculina, haciendo así pues que aparezcan los genitales externos. Y pues todos estos procesos tienen lugar en las primeras 12 y 13 semanas del desarrollo fetal. Y ya en la segunda mitad de la gestación, los andrógenos junto con el factor insulinosímil 3 o el INSL3, también secretado por las células de Leydig en respuesta a la gonadotrofina coroniónica humana y luego la hormona luteinizante, son las que van a intervenir como tal en el descenso del testículo y su posición definitiva en lo que va a ser el escroto. Siguiente, porfa. Ya pues en lo que es la primera fase denominada transabdominal, que es en donde empieza a formarse el testículo, este pues va a estar ya anclado al orificio inguinal interno por medio del gubernaculum testis. Y va a ser el factor INSL3, que es pues como les dije liberado por las células de Leydig, el que se va a unir a el receptor LGRH, que se encuentra presente pues en el gubernaculum. Esto me va a hacer que se genere pues el aumento de tamaño del mismo. De la misma manera, pues a su vez, el ligamento suspensorio craneal que une al testículo con la pared abdominal posterior entra en regresión por acción de lo que es la testosterona. Y pues así el testículo y el epidídimo rodeados del peritoneo van a comenzar a deslizarse y a ingresar en el conducto inguinal más o menos hacia la semana 15 de vida fetal. Ya en la segunda fase o inguinoescrotal, el testículo desciende a través del conducto inguinal hasta su posición definitiva en el fondo escrotal. Y todo esto va a ser guiado por el gubernaculum testis. Y pues este proceso cabe resaltar que es altamente dependiente de andrógenos, aunque también intervienen ciertos factores. Y también pues el aumento de la presión intraabdominal. Esta fase se completa en más del 90% de los fetos, más o menos hacia la semana 35 o 36 de gestación. Una vez ya que el testículo se ha localizado en la base del escroto, lo que va a pasar con el gubernaculum es que se fibrosa y la conexión peritoneal se cierra. Y ya pues tras el nacimiento, el volumen testicular empieza a incrementarse levemente, pero pues este incremento es imperceptible clínicamente cuando se compara con el orquidómetro de Prader. Y ya el volumen testicular durante la infancia está representado esencialmente por las células de Sertoli, mientras los otros elementos testiculares son minoritarios. Y ya más adelante, en la edad puberal, el testículo aumenta ya notoriamente de tamaño debido pues a toda esta proliferación y diferenciación, perdón, de todas las células germinales conformando ya pues lo que es la espermatogénesis puberal y adulta. Siguiente, Kevin, por favor. Ya abordando un poco lo que es la fisiopatología, hay que tener en cuenta que en los pacientes criptorquídeos pueden desarrollarse un hipogonadismo primario o testicular, en donde se presenta una función defectuosa de los testículos, siendo pues lo que es la falla gonadal la causa primaria. Cuando todo el tejido testicular está afectado, lo que va a pasar es que las células de Leydig producen escasos niveles de testosterona y del INSL3. Las células de Sertoli secretan escasa AMH y las células germinales están muy disminuidas o pues pueden estar ausentes. Si es de un establecimiento fetal temprano, más o menos en el primer trimestre, la eficiencia androgénica y del INSL3 lleva criptorquidia y la ambigüedad genital de severidad variable. Si el defecto ya es de establecimiento fetal tardío, en el segundo o tercer pues, trimestre, los genitales internos y externos son masculinos, pero las gónadas no van a estar en el escroto y suele haber micropene de grado variable. Siguiente, Kevin. Y ya en el hipogonadismo secundario, o pues central o hipotálamo hipoficiario,
cuando ya hay cuando la afección ya como tal pues compromete el eje hipotálamo hipoficiario y a las gónadas de la misma forma, la disfunción gonadal es consecuencia de una deficiencia de las gonadotrofinas. Y pues en este caso también puede tratarse de un hipogonadismo global y manifestarse como criptorquidia, microorquidismo o micropene. ¿Me escuchan? Entonces, para empezar la evaluación Se diagnóstica salió la, se Deja salió que la diapositiva. ¿Me están escuchando? Muy lejano, muy lejano. Bueno, voy a intentar hablar duro. Entonces, para empezar la evaluación diagnóstica de esa patología, pues empezaremos por los aspectos pues, importantes de la historia del paciente, pues en los que vamos a preguntar primero, pues si los testículos estaban en una ubicación escrotal en el periodo neonatal, ya que los testículos que están en esa ubicación, pues escrotal en el periodo neonatal, tienen más probabilidades de ser retráctiles que verdaderamente no descendidos. Vamos a preguntar por cirugía inguinal previa, que puede estar asociada con criptorquidia iatrogénica, pues relacionada con inmovilización mecánica del testículo o el cordón en el tejido cicatrizal. También vamos a preguntar por evidencia de anomalías endocrinas durante el embarazo, como la exposición materna a andrógenos, que puede resultar una virilización significativa del feto femenino. Antecedentes familiares de muertes neonatales inexplicables o anomalías genitales, desarrollo puberal anormal o infertilidad, que pueden indicar una anomalía genética o endocrinológica asociada. Luego haremos una exploración general y aquí hay que tener en cuenta que aunque la mayoría de los casos de criptorquía pues, son aislados, pues la exploración general debe incluir la evaluación de hallazgos sugestivos de trastornos endocrinos, genéticos o metabólicos, como ejemplo son las características dismórficas de efectos de la línea media como nistagmo, el incisivo central superior central único, hipertelorismo, paladar hendido, estatura baja, alta, anomalías esqueléticas, hipotonía, y pues las condiciones asociadas a eso van a ser, por ejemplo, los defectos del tubo neural, parálisis cerebral, trastornos de desarrollo sexual, defectos de la pared abdominal, entre otros. Pues el diagnóstico de la clitorquía se va a basar mucho también en la exploración física, ya que las pruebas de imagen pues no aportan muchos datos relevantes pues, de cara al manejo. Así que el diagnóstico es clínico y la exploración concluyente será la palpación de la región inguinal, inguinal-escrotal. Entonces la exploración debe hacerse en condiciones ideales, pues con el paciente relajado, una sala a temperatura adecuada, con detenimiento. Puede dedicar mucho tiempo a esta exploración que será pues, decisiva en el diagnóstico y en el manejo. Pues, en cuanto a la posición, la exploración tradicional se realiza con el paciente en decúbito supino, con las piernas flexionadas y en abducción completa. Y si tenemos dudas, exploramos al paciente en cuclillas, ya que esta posición disminuye el reflejo cremastérico que va a estar en estos pacientes. Y pues esta exploración nos va a dar información de la presencia del testículo, su tamaño, si es normal, hipotrófico, atrófico, información de los elementos del cordón espermático. Em, lo que vamos a hacer es que con la mano izquierda se debe localizar y fijar el cordón espermático y a nivel de la rama del pubis, pues en el canal inguinal, y con la mano derecha vamos a palpar desde la espina ilíaca a lo largo del canal inguinal hacia el escroto, desplazando las estructuras subcutáneas hasta localizar el testículo. Ya una vez localizado el testículo, intentaremos descenderlo hacia el escroto y observamos si permanece en la bolsa. Pues aquí un dato importante es que el testículo en la edad pediátrica no tiene por qué permanecer todo el tiempo en la bolsa escrotal. Pues un órgano pequeño que puede ser expulsado de la bolsa después de la contracción vigorosa del músculo cremaster y pues son pacientes con reflejo cremastérico reproducible que va a estar, bueno, igual más adelante les voy a hablar sobre eso.
También hay que tener en cuenta que un testículo que es palpable fuera del escroto, pero en la manipulación desciende de la bolsa pues sin tensión y permanece allí mientras no se active el reflejo cremastérico, pues se considera un testículo normal en niños que no precisa más seguimiento. Pero si el testículo no puede ser descendido hasta la bolsa o cuando alcanza la bolsa inmediatamente reasciende, pues estamos ante un testículo mal descendido o criptorquídico que va a precisar tratamiento quirúrgico. Y en caso de que no palpemos testículos a nivel inguinoescrotal, que son el 20% de las criptorquídeas, podemos encontrar dos situaciones, que es cuando hay ausencia congénita pues, de teste o teste más descendido intraabdominal. Entonces, para discriminar entre esas situaciones, pues es importante la exploración laparoscópica, que será diagnóstica y terapéutica eventualmente en el mismo acto quirúrgico. Pues igualmente también hay muchas veces es difícil pues la diferenciación entre un testículo retráctil y un testículo verdaderamente no descendido, así que cualquier duda también es válido eh, montar una consulta con un urólogo pediatra. Además del examen de los testículos, el examen de los genitales también debe incluir la evaluación del falo, la posición del meato uretral, el escroto y el canal inguinal. Entonces, un falo o un pene pequeño puede ser indicio de un trastorno del desarrollo sexual, que son anormalías en todos o algunos de los tres niveles de diferenciación sexual, que son el cromosómico, el gonadal o el genital, y también puede ser por hipopituitarismo, que es cuando hay falta de hormonas hipofisiarias. También el meato uretral, se puede ver hipospadias, que es un defecto en el cual el meato urinario pues, se encuentra en la parte inferior del pene en lugar de la punta. Y aquí si el meato es escrotal o perineal, se va a asociar también con un trastorno del desarrollo sexual. El escroto, si es un escroto hipoplásico o poco arrugado, puede indicar también una menor probabilidad de descenso espontáneo, y un escroto bífido puede ser indicio de un trastorno de desarrollo sexual. En el canal inguinal se debe examinar el área inguinal para ver si está llena, y la plenitud inguinal puede estar asociada con un testículo intracanaliculaar, una hernia inguinal o una linfadenopatía inguinal. Y pueden causar anomalías en la inspección genital como transposición penescrotal, que es cuando el escroto ocupa una posición superior y anterior con respecto al pene, o hipospadias o micropene. Pues también será necesaria valoración por endocrinología para pruebas hormonales, cariotipos, etc. En las pruebas de imagen, la ecografía o la resonancia carecen de utilidad en el manejo de la criptorquidia, pues las imágenes no se justifican pues, de forma rutinaria para localizar los testículos no palpables, ya que no tienen mucha sensibilidad ni especificidad, pues para alterar la necesidad de una cirugía exploratoria, mientras que la sensibilidad y la especificidad de la cirugía exploratoria se dice que son del 100%. Además, si la resonancia, eh, bueno, es una exploración que precisa sedación, y en caso de ser negativa, o sea que no se evidencia teste, igualmente no descarta la realización de una laparoscopia. Así que en resumen, un resultado negativo en las pruebas de imagen no es diagnóstico de ausencia de testículo. Las situaciones en donde las imágenes pueden ser necesarias son para evaluar condiciones en el diagnóstico diferencial o para la planificación quirúrgica. Como ejemplos tenemos la ecografía puede estar indicada para buscar gónadas o un útero en un bebé fenotípicamente masculinos con testículos no palpables bilateralmente para evaluar pues, el trastorno de desarrollo sexual, y también puede estar justificada en niños obesos en quienes los testículos intracanaliculares pueden ser difíciles de palpar y cambiarían el abordaje quirúrgico. Las pruebas endocrinológicas en general no están indicadas test hormonales en el manejo de la criptorquía unilateral, pero sí en la bilateral es pues imprescindible una valoración por endocrinología pediátrica, y pues la situación peculiar es la criptorquía bilateral no palpable. Entonces, en esta situación el diagnóstico diferencial se va a establecer entre el test intraabdominal bilateral, anorquia, que es una condición donde ambos testículos están ausentes de nacimiento, síndrome de insensibilidad a andrógenos o anomalía cromosómica. Pues no sé si explicarlo porque esto sería más como endocrinología, ¿no? O, bueno, si la hormona folículo estimulante y la luteinizante basales están elevadas en niños menor de 9 años,
pues debemos sospechar de anorquia. En caso de que las dos estén normales, se puede realizar una prueba de estimulación con la hormona gonadotropina coriónica humana, y si se produce una elevación de testosterona, pues va a indicar que existe tejido testicular funcionante y va a ser obligatoria una exploración laparoscópica. Pero igual en este punto se dice que aun cuando no hay una elevación adecuada de la testosterona, podemos encontrarnos ante testes no funcionantes intraabdominales, y pues es preciso igualmente explorar pues la cavidad abdominal para descartar la presencia de restos testiculares. Así que en resumidas cuentas, con independencia de los resultados en las pruebas hormonales, en las criptorquídeas no palpables se va a hacer una laparoscopia, que va a ser el único procedimiento pues como válido en la actualidad para descartar presencia de tejido testicular. Y aquí tenemos como un pequeño algoritmo que nos resume el diagnóstico diferencial y el enfoque diagnóstico de la criptorquía, que va a depender de si el testículo es palpable o no palpable. En los testículos de criptorquía palpable, pues las principales consideraciones del diagnóstico diferencial de los testículos, de estos testículos van a ser los no descendidos verdaderos, los testículos retráctiles y los ectópicos. Luego, según la edad, si tiene menos de 4 meses, se observa si ha habido una resolución espontánea a los 4 meses de edad. Si no es así, se deriva a urología pediátrica. Y si el niño es mayor de 4 meses, se deriva a urología de inmediato, idealmente entre los 4 y 12 meses de edad. En cuanto a si el testículo es palpable en una posición más aberrante, como en el canal femoral, la región suprapúbica, perineo, se va a derivar a urología para corrección quirúrgica, idealmente también entre los 4 y 12 meses de edad. Luego tenemos el testículo no palpable unilateralmente, donde nos preguntaremos ahí. En el testículo no palpable unilateral sin hipospadias, las principales consideraciones van a ser testículo no descendido verdadero, testículo ausente, donde puede ser por agenesia o compromiso vascular intrauterino, y el testículo ectópico. Y pues aquí la exploración quirúrgica suele ser necesaria para distinguir entre esas enfermedades. En los testículos no palpables unilateralmente y con hipospadias, aquí se debe evaluar para detectar un trastorno del desarrollo sexual, como la disgenesia gonadal mixta. Y aquí las consideraciones diagnósticas distintas a ese trastorno de desarrollo sexual van a incluir también el testículo descendido verdadero, no descendido verdadero, perdón, el testículo ausente y el testículo ectópico. Y en los testículos no palpables bilateralmente, y pues ya en la evaluación diagnóstica para los niños fenotípicos con testículos así, va a depender de la edad prácticamente. Las consideraciones diagnósticas va a incluir también trastorno de desarrollo sexual, testículo no descendido verdadero, anorquia congénita y atrofia testicular bilateral. Entonces en el recién nacido va a requerir una evaluación inmediata en el momento de nacimiento, porque ese trastorno de desarrollo sexual va a tener implicaciones psicosociales y también potencialmente mortales. Y con este punto se justifica también la derivación equipo pues con experiencia en la evaluación y tratamiento de esto. Y pues la asignación de género pues debe posponerse hasta que se complete la evaluación de ese trastorno. Además de eso, el diagnóstico diferencial va a incluir hiperplasia suprarrenal congénita, un trastorno de desarrollo sexual con actividad testicular anormal, el trastorno del receptor de andrógenos o hipogonadismo hipogonadotrófico, y pues testículo no descendido bilateralmente y anorquia, que es la ausencia de testículos. Entonces la evaluación inicial del laboratorio va a ser cariotipo para la determinación del sexo, ecografía de las estructuras pélvicas y hormonas y metabolitos suprarrenales para evaluar la hiperplasia suprarrenal congénita y pues las hormonas hipofisiarias. Eso en el recién nacido. En el niño mayor, que es a la derecha, las principales consideraciones diagnósticas son la ausencia testicular y los testículos no descendidos bilateralmente, y pues también la hiperplasia suprarrenal congénita se considera. La cirugía exploratoria suele ser también necesaria en el diagnóstico definitivo, y pues se recomienda derivación a un urólogo pediátrico.
Y aquí la evaluación hormonal en busca de ausencia testicular puede intentarse como un paso inicial y pues en ese caso la evidencia hormonal definitiva de ausencia testicular podría impedir la exploración quirúrgica en estos niños con ausencia de testículo bilateral. Y... pues estas son indicaciones para la derivación en varones fenotípicos con criptorquidia. Pues los recién nacidos fenotípicamente varones con testículos no palpables bilaterales, testículos no palpables bilateralmente en niños después de la infancia, testículo no palpable unilateral congénito, los testículos no descendidos palpables congénitos, unilaterales o bilaterales en bebés, los testículos ascendentes en niños después de la infancia, tejido palpable en el escroto que se cree que es un testículo atrófico, y dificultad para diferenciar entre testículos no descendidos, retráctiles o ectópicos a cualquier edad. Listo, entonces ahorita, ¿me escuchan bien? Ahorita vamos a hablar acerca de las complicaciones y el tratamiento. Entonces, inicialmente se toca mucho el tema acerca de la fertilidad. ¿Qué pasa? En el tema de la fertilidad, pues se habla de que muy probablemente la persona puede presentar, el niño puede presentar azoospermia o oligospermia, lo cual puede llevar a un proceso de infertilidad. Y entonces, pues hay unos puntos muy importantes que me van a determinar si se lleva esa complicación o no. Entonces tenemos inicialmente la edad en la cual se va a llevar el tratamiento como tal quirúrgico. Sí, se habla que debe ser entre el segundo semestre de vida. El objetivo como tal va a ser preservar la maduración germinal, que este va a ser entre los 3 y 12 meses de edad, ¿cierto? Y como consecuencia del proceso conocido como mini pubertad, el gonocito neonatal se transforma a espermatogonia tipo A. ¿Qué va a pasar? Este es un proceso fundamental que se tiene que dar y la persona presenta la criptorquidia, se va a encontrar bloqueado este proceso. Entonces, como tal, los testículos pues no van a descender. Entonces, de ahí que la orquidiopexia sea recomendada entre los 6 y 12 meses de edad. Digamos, pues dependiendo de la bibliografía varía mucho, pero casi siempre es ese rango de edad. Y también se habla de que el grado de infertilidad como tal va a depender del tiempo que el testículo haya estado fuera del escroto y si la criptorquidia afecta a uno o a ambos testículos. La realización como tal de la cirugía temprana, o sea, mejor antes de los 2 años, va a mejorar la tasa como tal de fertilidad. Lo que se habla es que en el momento del nacimiento, los pacientes como tal con criptorquidia albergan células germinales en los testículos. Sin embargo, ellas van a desaparecer en torno a 15 meses de edad más o menos. Entonces, por eso, cuanto más tarde se realice la cirugía, mayor será el riesgo de, pues, posteriormente no encontrar estas células como tal germinales. Otra de las complicaciones es el cáncer testicular. Se habla de que pues sí existe un riesgo relativo de desarrollar cáncer testicular en los pacientes criptorquídicos y es de aproximadamente de 3 a 15 veces mayor en la población general. Entonces se estima que aproximadamente el 10% de todos los cánceres testiculares se encuentran asociados a criptorquidia. Y bueno, entonces también se habla de que dependiendo de la localización del testículo va a influir en el riesgo. Entonces, siendo los testículos intraabdominales los que suelen malignizarse con más frecuencia y que pues posteriormente se vuelven cáncer. Y pues diversos estudios también muestran que si el tratamiento quirúrgico se lleva a cabo antes de los 10 años de edad, pues ese riesgo puede bajar. Sin embargo, pues siempre se dice que está el riesgo de que la persona posteriormente, no digamos en la edad pediátrica, sino posterior, va a presentar como tal el cáncer. Siguiente, por favor. Otra de las complicaciones va a ser la hernia inguinal, pues en pacientes con criptorquidia que presentan una estrangulación de la hernia se debe corregir esa criptorquidia al mismo tiempo que la hernia. En caso de que la hernia no se complique, debe ser cerrada al realizar la corrección de la criptorquidia. Y otra de las complicaciones tenemos la torsión testicular, que se va a dar, digamos, 10 veces más en las personas que presentan criptorquidia
y pues es una urgencia que requiere un diagnóstico y un tratamiento inmediato pues para poder salvar este testículo. Siguiente, por favor. Listo, entonces vamos a hablar ya del tratamiento como tal. El objetivo principal es lograr la localización persistente en el escroto sin atrofia obvia, con una adecuada espermatogénesis y fertilidad en pro de la prevención del cáncer testicular. En la práctica clínica, la elección de la terapia se basa en la edad de presentación, en la ubicación y en el aspecto como tal del testículo criptorquido. Una conducta expectante se puede mantener, digamos, en niños menores de 1 año de edad con testículos con ubicación baja en el canal inguinal, ya que el descenso espontáneo sigue siendo una posibilidad muy alta a esta edad. Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar del abordaje quirúrgico, hay que tener en cuenta que no es prudente retrasar innecesariamente el tratamiento, dada la posibilidad del deterioro como tal de las células germinales, lo que les contaba inicialmente, pero claramente el tratamiento debe realizarse antes del inicio de la pubertad para evitar un daño permanente de los tubos seminíferos y para disminuir como tal el riesgo del desarrollo tumoral. Existe pues un tratamiento, un abordaje que no es quirúrgico. Este tratamiento va a ser a nivel hormonal. Lo que hay evidencia es que las concentraciones como tal de testosterona pues son un factor local que van a influir fundamentalmente pues en el descenso como tal testicular. Entonces, según pues algunas guías de la Sociedad Europea de Urología Pediátrica, hablaban de que el tratamiento se basaba en la gonadotropina coriónica humana y en la hormona liberadora de gonadotropinas como tal, que se podían dar combinadas o separadas, pues como les comentaba, con el objetivo de que se estimule como tal la producción testicular de testosterona hasta alcanzar altas concentraciones necesarias que permitan el descenso. Bueno, estas son en cuanto se daba, sin embargo, pues, bueno, una se administraba a nivel intranasal y la otra ya era a nivel intramuscular, pues ahí están las dosis. Sin embargo, ¿qué pasa con este tratamiento? Utilizados más que todo, eh, no, o sea, había mucha, bueno, la gente ya ahorita no se utiliza tanto, sino que lo que hacen es que acompañan este tratamiento para enfocarlo más hacia la fertilidad, no tanto para tratar como tal la criptorquidia. ¿Por qué? Pues porque las tasas como tal es muy variable, las tasas de éxito, porque van desde 0% a 68%. En eficacia, pues cuanto más bajas se encuentran las gónadas antes del tratamiento, mejor va a ser. Siguiente, porfa. Listo, entonces vamos a hablar acerca del abordaje ya quirúrgico que se tiene. Entonces, bueno, los aspectos fundamentales que se tienen en cuenta para este abordaje va a ser la edad en la cual se va a hacer la intervención quirúrgica, la distinción entre testes palpables y no palpables, en cuanto pues a la elección de qué técnica quirúrgica como tal se va a realizar y el seguimiento de los testes retráctiles hasta descartar definitivamente que sea un ascenso testicular que requiera o no tratamiento quirúrgico. Entonces, a nivel de la edad, las recomendaciones actuales, ay, qué pena. Bueno, indican un tratamiento quirúrgico al año de edad. Entonces se considera que es en la etapa en el que, en el que el procedimiento como tal es seguro y que en este momento ya hay un tiempo de recuperación de una fertilidad dañada. Cosas que nunca se deben hacer es realizar esta cirugía quirúrgica antes de los 6 meses de edad. ¿Por qué? Por lo que les comentaban, ya es un periodo en el que se puede producir el descenso testicular al escroto de forma espontánea. Y como tal no existe un consenso definitivo en cuanto a la edad exacta, sino que pues sí se habla y se dice que se recomienda antes de los 2 años de edad, entre los 2 y 18 meses, y pues porque la posibilidad de rescate de fertilidad deteriorada es muchísimo mayor. Siguiente, porfa. Bueno, entonces el tratamiento quirúrgico se va a basar, como les comentaba, en los testes o pues si el testículo es palpable o no es palpable. Entonces, si llega a ser palpable, la técnica estándar que se va a realizar es funicolosis y orquidiopexia. ¿Qué es esto? Pues por vía inguinal.
¿En qué consiste? En una sección del gubernaculum y disección del músculo cremaster y los elementos del cordón para la liberación como tal del testículo de sus fijaciones al pubis, así como la ligadura, y si existe fijación del testículo al escroto mediante sutura en un plano inferior a los datos. Digamos que este procedimiento que se realiza, que es en general la orquidiopexia, tiene un éxito del 96% en el posicionamiento testicular en el escroto, es lo que más, digamos, se está empleando hoy en día. Y ya como tal en el seguimiento postoperatorio, pues se realizan intervalos variables de 3 a 6 meses durante el primer año, valorando cómo está la posición del testículo y su crecimiento como tal en cada revisión hasta llegar a la edad ya de la pubertad. Cuando tenemos ya los testículos que no son palpables al examen, se puede optar ya por un abordaje inicial por vía inguinal o bien por una exploración abdominal, como le comentaba mi compañero anteriormente, por vía laparoscopia. ¿Qué va a hacer? Que nos permite la laparoscopia tanto confirmar la localización del testículo intraabdominal en donde se encuentra y pues qué se va a seguir, entonces su tratamiento, hacer un procedimiento pues diagnóstico terapéutico. Ella nos va a permitir como tal confirmar la presencia o ausencia del testículo a nivel intraabdominal, su entrada en el canal inguinal, cosa que no puede ser, digamos, visualizada muy bien ecográficamente, y su aspecto, estando indicada ya pues la extirpación en el caso de que el testículo esté atrófico y no sea viable mediante esta vía. Siguiente, por favor. Listo, entonces pues hablando de la orquidiopexia, que es el tratamiento de elección, lo que nos ayuda si se hace precozmente, pues en el rango de edad que les mencioné, es que va a reducir como tal el riesgo de torsión testicular, que era una de las complicaciones, va a facilitar como tal la exploración testicular, mejora la función endocrinológica del testículo y disminuye el riesgo de malignización y confiere un aspecto normal al escroto. A nivel quirúrgico, como complicaciones, pues digamos que se habla de muy pocas, sin embargo, pues está siempre como el riesgo de que haya una atrofia testicular, pues por daños en los vasos espermáticos y cambios inflamatorios severos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí hay un algoritmo un poquito corto de cuando se realiza el test palpable y el test no palpable. Entonces, ¿qué es lo que va a proceder, que fue lo que ya mencioné anteriormente? Entonces, en el caso pues de que no sea palpable, baja a la bolsa y permanece, hay que dejarlo normal, pero si no baja y no permanece, pues ya hay que llegar a entrar a hacer orquidiopexia. Cuando no es palpable, se pasa ya a la paroscopia y ya se toman las otras decisiones de qué hacer. Siguiente, por favor. Bueno, este es un algoritmo un poquito más completo, pero es prácticamente lo mismo, cuando es palpable y no palpable y qué abordaje hacer. Entonces, si es palpable, entonces el abordaje va a ser inguinal con la orquidiopexia. Pero si no es palpable, entonces ahí ya toca ir a entrar a explorar más y va a ser, pues, es una exploración inguinal, pero que ya se va a realizar bajo anestesia y entonces ahí ya se mira si sí volvió a ser palpable o no y ver si es necesario la laparoscopia o el abordaje inguinal y ya ir tomando decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, esto es otro punto que es cuando los testículos son retráctiles. Entonces, digamos, los pacientes con testículos retráctiles deben seguirse mediante una exploración anual o bianual hasta descartar de forma definitiva la situación del mal descenso testicular, es decir, evaluar si sí va a descender o no va a descender. Entonces, la medida del tiempo de seguimiento va a ser de 2 a 3 años. Y la tasa de ascenso como tal tardío ocurre más o menos en un tercio de los casos aproximadamente. Entonces, pues está indicada la cirugía dentro de los 6 meses desde el momento del diagnóstico. En el resto de los pacientes, los testículos descienden espontáneamente o quedan como retráctiles, por lo que en la mayoría de los casos no va a estar indicada el tratamiento quirúrgico de orquidiopexia que les conté anteriormente. Entonces, esta tabla lo que nos dice es qué hacer en caso de que pase qué situación. Entonces, cuando están los testículos retráctiles que no requieren tratamiento quirúrgico, pero sí es necesario el seguimiento,
La edad del tratamiento quirúrgico, que es lo más recomendable, como les decía, de 12 a 18 meses de edad, los testículos no palpables, la paroscopia, el tratamiento hormonal, que lo que se cree es que, pues, ahorita me confundí un poquito, pero lo que ahora lo utilizan es más como ayudar al tratamiento quirúrgico. Eh, y ya, y ante un testículo, esto es importante, que ante un testículo intraabdominal, eh, contralateral sano, la orquiectomía es una opción aceptada ante el riesgo teórico de malignización. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora les vamos a hablar de escroto Espérate un agudo. segundo, porfa. Sí, ¿Alguna pregunta, alguna aclaración hasta ahí de orquidopexia, de criptorquidia? ¿No tienen ninguna duda? Yo tenía una pregunta, Doc. Es que como mis compañeros decían que entonces en cuanto a el momento de hacer la cirugía cambiaba mucho, entonces lo dejamos entre los 12 a los 18 meses. Ah, eso es. Ellos dieron varios conceptos ahí, pero el- una persona, la que explicó la primera parte, explicó muy bien que los testículos pueden descender espontáneamente hasta los 6 meses. Después de esos 6 meses, ya el testículo se tiene estimado que no va a descender. Entonces, después de los 6 meses, ya se puede operar y se ha visto que ya hay cambios histológicos después del año de edad, cambios que pueden ser de atrofia. Entonces, por eso la edad ideal para operarse es entre los 6 meses y los 12 meses, o sea, en el segundo semestre, como lo mencionó uno de los expositores. El otro expositor al final hablaba de 18 a 24 meses, eso ya está reevaluado. Ahorita la edad que se debe operar es entre los 6 y los 12 meses. Eso lo dejamos muy claro desde ahora. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Doc. Ah, respecto al tratamiento hormonal que mencionaron, como lo mencionaron, ya prácticamente no se usa porque la respuesta es muy baja, como ellos mencionaban, del 0 al 50%, o sea, la respuesta es muy baja. Y segundo, tiene muchos efectos secundarios, son hormonas masculinas que se inyectan, entonces el niño puede tener pues crecimiento de vellosidades, puede incluso disminuirse el crecimiento por cierre de las epífisis de crecimiento, y puede masculinizarse un poquito. Entonces, por esas razones, realmente no se usa. Y ante una efectividad tan baja, prácticamente no se usa ya. En ningún momento, ni siquiera para la ayuda después de la cirugía. En caso de que en la cirugía el testículo no dé la suficiente longitud para llegar a escroto, sería la única indicación, y eso valorando muy bien las consecuencias que puede tener el uso de estas hormonas. ¿Qué más teníamos por ahí pendiente de hablar? La edad. Bueno, creo que eso es de resto lo explicaron muy bien. El manejo es, si es palpable, es quirúrgico por el canal inguinal, y si es no palpable, por la paroscopia, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos con el otro tema. Bueno, entonces seguimos con escroto agudo. Este pues, es un cuadro clínico definido por dolor testicular de pocas horas de evolución, asociado habitualmente pues, a signos inflamatorios locales, como lo pueden ser la tumefacción, el eritema y o el aumento pues, de la temperatura escrotal. Este suele como considerarse un cuadro clínico urgente, ya que pues requiere un diagnóstico precoz que confirme o descarte la existencia de torsión testicular
que es una de las causas pues más frecuentes de excreto agudo y que puede pues evolucionar a un daño testicular irreversible y atrofia si no se trata precozmente. Las causas pues más frecuentes del escroto agudo son la torsión testicular, la epididimitis y la torsión de apéndices testiculares. Y pues suponen aproximadamente como el 85% de los cuadros de escroto agudo, y otras menos frecuentes son los traumatismos testiculares, la hernia inguinal incarcerada, las vasculitis o los cuadros clínicos de orquitis viral. Siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar con torsión testicular. Esta se produce pues cuando hay una rotación del cordón testicular sobre su eje longitudinal, provocando una disminución o ausencia de la vascularización del testículo. Su incidencia pues, es de 1 entre 4.000 varones menores de 25 años y se ha descrito como una mayor afectación en el testículo izquierdo. Esta es la tercera causa más frecuente de escroto agudo en la población pediátrica, con un 15 o un 20%, y aunque puede aparecer a cualquier edad, pues epidemiológicamente presenta como dos picos de incidencia, donde uno es menos prevalente en el periodo neonatal y otro más frecuente a partir de la pubertad, más o menos el 65% de los casos entre los 12 y 18 años de edad. Siguiente. Continuando, pues tenemos que el desarrollo testicular durante pues, el proceso de la gestación ocurre próximo al metanefros, que es el tercer esbozo netral que ocurre pues, en el que del que procede pues, el riñón. Luego, pues desciende por el canal inguinal hacia el escroto ya pues el testículo. Para todo esto, a partir de la 7ª semana, comienza el descenso pues del testículo, ya observándose un descenso abdominal que ocurre hasta la 15ª semana, para posteriormente descender por medio del canal inguinal a partir pues ya de lo que es el 7º mes hasta el nacimiento. En dicho proceso pues participa lo que les mencionaba anteriormente, el gubernaculum testis, el cual pues es un ligamento que tracciona el testículo hacia el escroto. Ya pues en relación a este movimiento, el testículo se envuelve en el proceso vaginal, al que pues posteriormente se va a fijar. Y ya pues este queda fijado pues por anterior y lateral a lo que va a seguir siendo la túnica vaginal. Y pues en conjunto con el gubernaculum testis. A su vez, existe una unión entre el epidídimo y el testículo que ya asegura como tal la fijación de la gónada. Y pues en este contexto, la falta de una correcta fijación del testículo a lo que es pues la túnica vaginal es lo que nos va a llevar a un constante movimiento de rotación y basculación del testículo sobre su propio eje, siendo posible pues lo que es la torsión testicular. Siguiente. Y hay dos tipos de torsión testicular. Tenemos la torsión intravaginal, que es la más frecuente y se produce por una mala fijación del testículo a la túnica vaginal, lo que pues predispone a una mayor movilidad del testículo y a su torsión sobre el eje del cordón espermático en lo que viene siendo pues el interior de la túnica vaginal. Y está la torsión extravaginal, que se produce pues una rotación del testículo y la túnica vaginal de forma conjunta sobre el eje del cordón espermático en lo que es la región inguinal. Y pues tiene lugar de forma característica durante la gestación o en algún momento tras el nacimiento, antes de la fijación pues, del testículo al escroto a través de lo que es el gubernáculo. Y hay que tener en cuenta que hay una deformidad típica de este tipo de anomalías que es estimada más o menos en el 12% de los varones y que puede llegar a ser bilateral en el 40% de los casos, que es denominado pues testículo en badajo, en el que el testículo está de forma horizontal, suspendido por el cordón testicular dentro de la túnica vaginal y móvil, y por lo tanto pues con una mayor predisposición a lo que es la torsión. Siguiente. Y en cuanto a las manifestaciones pues clínicas de la torsión testicular, las podemos dividir en dos, dependiendo de la edad, ya sea en el recién nacido o en el niño y en el adolescente. Entonces, cuando es una torsión testicular en el recién nacido, podemos encontrar un testículo de contextura sólida, que es frecuentemente de coloración oscura, visible a través del escroto, puede ser muy doloroso y tiene una posición alta, o sea, pues el cordón retorcido se ha acortado. Y ya en cuanto a la torsión testicular en niño y adolescente,
se caracteriza por ser un dolor intenso y abrupto que suele irradiarse a lo que es la ingle y el abdomen inferior. Y algo muy característico es que suele acompañarse de náuseas y vómito. El paciente puede lucir agudamente comprometido, palidez, el paciente se le dificulta la deambulación, hay una intolerancia a la palpación y pues el hemiescroto afectado puede aparecer aumentado de tamaño y hay un reflejo cremasteriano ausente. Bueno, en cuanto a la epididimitis, orquitis y orquiepididimitis, esta pues consiste en la inflamación del epididimo, el testículo o ambos. No. Entonces, pues se ha como publicado una incidencia anual de 1.2 entre 1000 varones y esta supone la segunda causa de escroto agudo en la infancia entre un 20 y un 30%. En cuanto siguiente a su etiología, su causa pues es como desconocida en un alto porcentaje de pacientes, sobre todo pues en los prepúberes, en los que se confirma solo en el 25% de los casos. En estos, pues la infección del tracto urinario por reflejo retrógrado de la orina a través de los conductos eyaculadores es la causa más frecuente. Y en este grupo de edad y en los varones mayores pues sin actividad sexual, los gérmenes más frecuentes suelen ser E. coli, micoplasma, neumonía, enterococos, enterovirus o adenovirus. Y también pues se pueden tener en cuenta malformaciones urológicas o anomalías funcionales como lo son el reflujo vesicoureteral, la vejiga neurógena, los uréteres ectópicos, así como algunas pruebas, digamos, que supongan alguna manipulación de la vía urinaria, como lo son pues el sondaje, la cistografía o la cistoscopia. Y pues estos generan como factores de riesgo. Y también tenemos pues que la clínica es infrecuente pues en los niños, salvo en algunas series como donde hay factores regionales específicos, pero clínicamente pues el cuadro suele ser menos agudo y con dolor escrotal moderado y también puede como acompañarse de compromiso del estado general con decaimiento y fiebre. También al examen físico puede destacarse como el edema y el eritema escrotal marcados, pero suele haber como un testículo normosituado y puede observarse un alivio parcial del dolor cuando hay elevación escrotal, que se llama el signo de Pren. Y el cordón espermático doloroso, pero no engrosado, y cuando el reflejo cremastérico está conservado. Siguiente. Y como tercero tenemos la torsión de los apéndices testiculares y el epidídimo, la cual es la primera causa de dolor testicular agudo en la población pediátrica, corresponde a un 45% y se produce pues por la torsión e inflamación de los apéndices testiculares o epididimarios, que son remanentes de los conductos de Müller y Wolff. Estos pues suelen como localizarse en el polo superior del testículo o en el epidídimo, y lo que pasa es que su forma pedicular pues predispone como a la torsión sobre su pedículo vascular. Este suele se puede presentar a cualquier edad, pero es más habitual en los pacientes prepúberes entre los 7 y los 12 años de edad. Siguiente. Ya en cuanto pues los tipos y la clínica, tenemos que la torsión de la diatida testicular es la principal causa pues del escroto agudo con una edad de presentación pues como aproximadamente entre los 10 y los 12 años y se describe en 4 tipos de hidatides. Está la hidatide testicular, que corresponde a un remanente embriológico de todos los conductos paramesonéfricos, siendo la más frecuente. Se dice que en el 92% de todas las hidatides que aparecen, la hidatide testicular es la más prevalente. Se localiza en el polo superior del testículo, está alojada en el surco epididimo testicular y es pediculada. Esto quiere decir que explica la facilidad en la que se puede torcerse. Está la hidatide de la cabeza del epididimo, que es un remanente de los conductos mesonéfricos, la hidatide del paradídimo, que es por el órgano de Giraldes, y la hidatide de la cola del epididimo, que es por el órgano de Haller.
Y clásicamente pues se presenta como un dolor escrotal de inicio brusco, pero de intensidad moderada y sin síntomas sistémicos asociados. Y ya al examen físico podemos notar un cierto aumento de volumen, eritema y pues un dolor local, perdón. Ya el edema escrotal suele ser desproporcionado al tamaño de la hiatide comprometida y puede estar asociado a un hidrocel inflamatorio igualmente. Siguiente. Bueno, y entre otras causas menos frecuentes podemos tener los traumatismos testiculares, los cuales pues cuando son de alto impacto pueden ocasionar pues un dolor agudo e intenso que puede como asociarse a signos inflamatorios locales, en los casos pues que se puede producir hematocele, hematoma intratesticular o incluso pues puede haber una disrupción de la túnica albúgina con ruptura del testículo. También tenemos la hernia encarcerada, donde la sintomatología del escroto agudo pues se produce como una consecuencia del dolor irradiado desde la región inguinal como tal, donde pues se localiza el atrapamiento del asa intestinal. El paciente pues puede asociar como dolor abdominal y vómitos o palparse una masa escrotal cuando el contenido pues herniario intestinal puede pues llega a alcanzar el escroto. También tenemos las vasculitis, con púrpura pues no trombocitopénica, que esta puede asociarse a dolor articular, dolor abdominal, afectación renal, hemorragia digestiva y de forma ocasional puede presentarse dolor escrotal agudo o insidioso. Siguiente. También podemos tener los tumores testiculares, que aunque el modo pues como más habitual de estos es la aparición de una masa testicular indolora, la hemorragia intratumoral, perdón, puede originar pues como un cuadro de dolor agudo testicular y escrotal asociado a cambios pues inflamatorios. Y por último, pues el edema escrotal idiopático, donde hay como una inflamación escrotal que suele ser de corta evolución y puede presentar tumefacción de los tejidos blandos y eritema local. Esta pues el paciente suele estar en un buen estado general y si refiere a dolor pues la verdad es de poca intensidad y suele ser bilateral en más del 50% de los casos. E incluso el edema pues puede extenderse como al perineo, la región inguinal o al pene. Y pues los hallazgos, digamos, ecográficos ya mostrarían como una forma más característica de hipervascularización y engrosamiento del saco escrotal sin alteraciones como a nivel del testículo. Siguiente. ¿Qué pasó? Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Ya, no sé por qué se me apagó. Entonces está diciendo que el diagnóstico de escroto agudo debe basarse pues, en la anamnesis y la exploración física. Entonces en pacientes con dolor testicular o escrotal pues hay que preguntar cuál es el inicio, la ubicación, la gravedad y el momento del dolor. Y pues la descripción del dolor nos puede ayudar a identificar causas específicas. Entonces la edad pues es importante en el diagnóstico diferencial del escroto agudo. Se puede clasificar en distintos periodos. Por ejemplo, la torsión testicular es más visto en el periodo perinatal y en la pubertad. La torsión del apéndice en prepúberes y la epidimitis tanto en menores de 2 años como en pospúberes. Luego la aparición repentina de dolor testicular severo va a sugerir torsión testicular o de apéndices testiculares o epidimarios, pues siendo la torsión testicular una emergencia quirúrgica.
Entonces, en cuanto al dolor, la torsión testicular se manifiesta de forma típica con dolor intenso, de inicio brusco, de pocas horas de evolución. Y además, el paciente presenta malestar general, puede asociar otros síntomas como náuseas, vómitos. Y pues en caso de la torsión de apéndices testiculares o de la epididimitis, pues el dolor sigue un curso eh, más gradual. Ahí dice repentino el apéndice, pero bueno, que no es tan intenso y no suele acompañarse de cortejo vegetativo, o sea, que son los cuadros de náusea, vómitos y sudoración fría y profusa. Y en cuanto a la exploración física, una posición horizontal se va a ver en la torsión testicular. Y en el caso de la torsión del apéndice testicular, el dolor se localiza de forma típica en el polo superior del testículo, por lo que se puede detectar en el examen físico un nódulo palpable o un punto azul. Y tanto en la torsión testicular como en la epididimitis puede existir un dolor irradiado a la región inguinal. En los síntomas urinarios, pues la asistencia de sintomatología como disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, va a orientar a presencia de epididimitis. Y si además existe clínica de uretritis como dolor, ardor, micción frecuente, secreciones, se debe sospechar epididimitis secundaria enfermedad de transmisión sexual, ya que la actividad sexual puede estar asociada a eso en varones postpúberes o también en varones prepúberes y no sexualmente activos, pero eso es menos frecuente. En cuanto a la fiebre, pues no es un síntoma frecuente en el escroto agudo, pues aparecen con menos del 20% de los cuadros de epididimitis, orquiopedidimitis. También sugiere orquitis debido a infecciones como el virus Coxsackie, paperas, brucelosis. Y pues también se observa fiebre en algunos pacientes con epididimitis, en algunos pacientes. Y no está presente la torsión testicular. Entonces también hay algunos antecedentes importantes. Hay que ver si hubo traumatismo escrotal para descartar una torsión testicular. Si hubo actividad sexual, en el que sospecharemos epididimitis u orquiepididimitis por enfermedad de transmisión sexual. Malformaciones, anomalías funcionales urológicas o manipulación de la vía urinaria, que son factores de riesgo de ITU, y secundariamente también de epididimitis. Y el antecedente de mal descenso testicular también debe alertarnos ante la posibilidad de presencia de torsión testicular, ya que el testículo no descendido y no fijado en el escroto, pues está expuesto a mayor riesgo de torsión. En cuanto a la exploración física, se basa en la inspección y palpación testicular y escrotal. Se debe prestar atención a la posición del testículo, la intensidad y localización del dolor, de los signos inflamatorios y la valoración del reflejo cremastérico. Entonces, para la mayoría de los aspectos del examen, el paciente debe estar de pie y el examinador puede sentarse o pararse. Y es posible que en algunos pacientes con dolor intenso pues no toleren estar de pie y se requiere una evaluación en decúbito supino. Entonces, la inspección, pues el primer paso es hacer inspección inspeccionar el pene y el vello púbico en varones postpúberes, el área inguinal mientras el paciente está de pie. Y pues se debe notar la presencia o ausencia de úlceras, pápulas, secreción uretral, perforaciones o tatuajes, infestación del vello púbico, linfadenopatía. Las úlceras, las pápulas, la secreción y la linfadenopatía pues pueden sugerir una infección de transmisión sexual, y las perforaciones y los tatuajes pueden proporcionar una puerta de entrada para la infección de la piel y los tejidos blandos. El testículo izquierdo pues generalmente se encuentra un poco más abajo que el testículo derecho y se debe evaluar la posición de los testículos, por ejemplo el alto versus bajo y horizontal versus vertical. Entonces un testículo alto con una posición horizontal pues va a generar como una preocupación por la torsión testicular, al igual que un testículo izquierdo que esté más alto que el testículo derecho. Los pacientes con torsión testicular también van a presentar pues, empeoramiento de su estado general, pues por la intensidad del dolor, la asociación del corteo vegetativo, y también son muy evidentes el eritema y la tumefacción escrotal, junto al aumento de la consistencia del testículo, que es muy doloroso la palpación. Los pacientes con epididimitis o orquitis de origen infeccioso pueden asociar fiebre o sintomatología urinaria, y en los casos de torsión de hiato es característico el signo de punto azul que se observa en el polo superior del testículo. En cuanto a los pacientes con varicocele,
eh, si es una hinchazón indolora que se siente como una bolsa de gusanos, o al estar de pie o con una maniobra de Valsalva, también deben examinarse en posición supina. Y esa maniobra va a ayudar a diferenciar del varicocele idiopático del secundario. Entonces el varicocele idiopático suele ser más prominente en la posición de pie y desaparece cuando el paciente está en decúbito supino, mientras que el secundario no se vuelve mucho más pequeño con el cambio de posición de rígido a supino. Entonces se debe palpar toda la superficie testicular, girándola suavemente entre el pulgar y el índice. El testículo debe tener la consistencia como en un huevo duro. Se debe palpar el epidismo en posición posterolateral y seguir hasta el cordón espermático. También se debe notar cualquier hinchazón o dolor en la palpación a lo largo de cualquiera de esas estructuras. Y con los pacientes con torsión de un testículo no descendido se palpa el testículo doloroso en la región inguinal con signos inflamatorios locales y escroto vacío ipsilateral. En la epidimitis, por ejemplo, el dolor es máximo la palpación en la zona pues, que corresponde obviamente al epidimo, que aparece engrosado y puede extenderse al resto del testículo en la orquiepididimitis. Entonces el testículo es móvil dentro de la bolsa escrotal y está normoposicionado y mantiene un reflejo cremastérico, aunque este último puede ser difícil de valorar pues en los casos que hay mucha inflamación. En cuanto a torsión de diápide, pues el dolor se localiza en el polo superior del testículo y el resto de la exploración testicular es normal. Luego, si se nota hinchazón, pues la transiluminación puede ayudar a determinar si es de naturaleza quística o sólida, que se va a realizar pues colocando una fuente de luz en la base del escroto. Entonces, las masas llenas de líquido como el hidrocele o espermatocele van a transferir la luz y harán que el escroto brille, mientras que las masas sólidas como por ejemplo el testículo, la torsión testicular, pues no lo van a hacer. Bueno, esas maneras se ven medio borrosas. Pero bueno, si la luz atraviesa fácilmente el contenido, se va a decir que es positivo, que se trata de una colección líquida. Y se dice que es negativo cuando la sombra provoca, cuando hay una sombra provocada por la detención de la radiación luminosa. También tenemos este signo, que el signo de Pren, que es cuando el dolor no disminuye o incluso aumenta al elevar el testículo hacia el canal inguinal. Eso está presente en los casos de torsión testicular, mientras que en la epidimitis el ascenso del testículo va a aliviar el dolor, que se va a decir que es un signo de Pren negativo. También tenemos el reflejo cremastérico, que debe evaluarse pues acariciar el muslo superior mientras se observa el testículo ipsilateral. Y por una respuesta normal es la contracción cremastérica con elevación del testículo. Entonces ese reflejo está presente en la mayoría de los niños sanos entre las edades de los 30 meses hasta los 12 años y está presente pues de forma menos constante en bebés y adolescentes. ¿Qué me queda? Pues bueno, este reflejo también casi siempre está ausente en pacientes con torsión testicular, pues lo que puede ayudar a distinguir esta afección de otras causas de dolor escrotal como la torsión de apéndice testicular o epidimitis, en los que sí está presente. En cuanto a las pruebas complementarias, el primer objetivo en el diagnóstico de escroto agudo pues, es confirmar o descartar la existencia de torsión testicular, y ante esa situación pues, el paciente es valorado por cirugía pediátrica. Y además, si existe alta sospecha de torsión testicular, pues la actitud recomendada es la exploración quirúrgica urgente en realización de más pruebas complementarias, ya que en ningún caso pues, deben retrasar el diagnóstico, ya que requieren pues, un tratamiento precoz para evitar la atrofia y la pérdida del testículo. Entonces, el laboratorio inicial y estudios radiológicos va a ayudar a diferenciar entre las causas de dolor escrotal o hinchazón, que va a variar de acuerdo a la presentación. Con el dolor testicular, pues la evaluación de emergencia y la ecografía Doppler pues están indicadas para delinear la anatomía, evaluar la perfusión, identificar o excluir la torsión testicular. Vamos a tener análisis de orina, que está indicado en los cuadros de epididimitis y orquiepididimitis para el diagnóstico de infección urinaria,
La piuria puede ocurrir en la epidimitis, pero es inusual en la torsión testicular o la torsión del apéndice testicular o el epidimo del apéndice. Y pues, si se observa leucocituria, nitritos positivos, el paciente presenta una sintomatología urinaria clara, pues se va a realizar un cultivo con antibiograma para validar el tratamiento con antibiótico empírico pautado en el inicio. Y esta misma actitud se va a seguir en pacientes con un análisis de orina pues negativo, pero con síntomas de hito. Pues también aquí es importante señalar que la positividad del análisis y cultivo de orina se obtiene en un bajo porcentaje de pacientes con epidimitis, así que la normalidad de los resultados de estas pruebas pues no va a excluir el diagnóstico de epidimitis, y así en ese mismo modo pues un examen de orina patológico no va a excluir la torsión testicular. También está indicada la recogida de exudado uretral para estudio microbiológico en los adolescentes con vida sexual activa y pues, cuando hay sospecha de epidimitis por enfermedad de transmisión sexual. Y pues aquí, al igual que en el adulto, las opciones van a incluir pruebas moleculares rápidas, pruebas de amplificación de ácido nucleico en la secreción uretral y la orina, tinción de la secreción uretral o cultivo. Y pues eso van a ser los exámenes que vamos a pedir. Pues en los casos que se valore la posibilidad de otros diagnósticos de escroto agudo sin alta sospecha de torsión testicular, pues estará indicada la realización de una ecografía Doppler testicular bilateral que valora la simetría en relación al tamaño, la localización, el aspecto del parénquima testicular, la presencia o no de flujo Doppler arterial. También ofrece información sobre el engrosamiento y la posición del cordón espermático, engrosamiento de cubiertas testiculares, de la bolsa escrotal, o el tamaño y signos inflamatorios de los apéndices testiculares o el epidimo. Se va a ofrecer una sensibilidad de 65 al 100%, una especificidad en torno al 75 al 100%, y pues característicamente el flujo arterial está disminuido o no se evidencia en el testículo torsionado. Pues también hay que tener en cuenta que en las fases iniciales de torsión testicular o en las torsiones intermitentes, pues debido al propio proceso inflamatorio, es posible ver un aumento de flujo venoso por congestión testicular o por hipervascularización de las cubiertas testiculares. Así que eso puede dar lugar a resultados falsos negativos. Y pues bueno, entonces indicar la exploración testicular mediante intervención quirúrgica siempre que exista la sospecha clínica de torsión testicular, a pesar de que el estudio Doppler informe la presencia de flujo testicular. Creo que se me olvidó algo aquí. Así que la ecografía Doppler también puede ofrecer falsos diagnósticos positivos de torsión testicular en situaciones como grandes hidroceles de tensión, hernias inguinoescrotales o hematomas testiculares de gran tamaño que dificulten la vascularización testicular. El otro escenario, aparte del doloroso, es cuando hay inflamación escrotal indolora, que en la mayoría de estos pacientes se puede determinar la causa mediante la anamnesis y el examen físico con la transamilación, y pues la ecografía Doppler va a estar indicada para investigar más a fondo una masa sólida, y pues en ocasiones la ecografía también puede ser para confirmar el hallazgo de un espermatozoide. Con otras diapositivas explico más. Entonces el abordaje diagnóstico del dolor en la hinchazón escrotal se puede dividir según el síntoma predominante, si es dolor o hinchazón. Cuando los hallazgos clínicos son definitivos para torsión testicular, o sea que hubo inicio agudo de dolor testicular severo en asociación con náuseas, vómitos, ausencia del reflejo cremastérico, que hubo hinchazón testicular en el examen físico con una posición elevada o transversal, pues lo que se hace es consultar de inmediato a un cirujano con experiencia en urología pediátrica para evaluar al paciente y pues tomar también pues una decisión respecto a la exploración y reparación quirúrgica. Y también cuando uno sea experimentado, también se puede intentar hacer una detorsión manual bajo sedación mientras esperan la llegada del cirujano que va a asesorar. Y pues ya por otra parte, una hernia encarcelada comúnmente se presenta en la infancia con irritabilidad acompañada de una masa inguinal firme y discreta que puede extenderse al escroto.
Em, Aquí dice cuando la masa es sensible y la piel adyacente está edematosa con eritema o oscurecimiento. Los vómitos y las distensiones abdominales van a indicar un encarcelamiento prolongado con obstrucción intestinal. Entonces se debe intentar una reducción que puede ser facilitada por el control del dolor y las medidas locales. Y si la reducción pues no tiene éxito, pues se debe consultar a un cirujano también para un tratamiento definitivo. Si no hay nada de esto, pues se observa si hay sensibilidad testicular. Entonces los pacientes con dolor a la palpación testicular, pero características clínicas eh, indiquen pues baja probabilidad de torsión testicular, pues se deben someter a un análisis de orina, ecografía Doppler, y pues las tres etiologías más comunes son dolor testicular, torsión testicular, torsión del apéndice testicular o apéndice epididymario y epididimitis. Entonces la torsión testicular resuelta es una consideración importante en un niño con dolor testicular, pero examen físico y estudios auxiliares normales. Entonces estos pacientes requieren una orientación anticipada y un seguimiento también por urología pediátrica. Entonces, si hay un flujo sanguíneo normal o incrementado, se sospechan estas patologías, además de la orquitis y el tumor testicular, que son diagnósticos menos frecuentes en los niños con dolor escrotal. Y pues la orquitis muchas veces se presenta con dolor testicular bilateral y pues está acompañada de manifestaciones sistémicas de la infección, como son eh, por ejemplo, en la papera, virus coxsackie o brucelosis. Y en cuanto a las neoplasias testiculares o tumores testiculares metastásicos, pues no causan dolor testicular y se presentan como hinchazón unilateral, aunque en algunas ocasiones por el crecimiento pues tumoral rápido con distensión de la túnica albuginea o la necrosis tumoral o hemorragia sí pueden causar dolor. Y pues al examen físico en estos casos la ecografía muchas veces va a mostrar una masa testicular discreta. Y pues ya si definitivamente hay flujo sanguíneo, pues una torsión testicular. Luego en el otro lado del algoritmo, cuando se observa una sensibilidad leve o moderada de la pared escrotal con erupción cutánea, en vasculitis por IgA, o sea, la púrpura Schönlein-Henoch, y la enfermedad de Kawasaki, pues estas entidades se identifican fácilmente por otras manifestaciones. Por ejemplo, en los pacientes de la púrpura, pues suelen tener pues la púrpura palpable, sin trombocitopenia ni coagulopatía, dolor articular abdominal, enfermedad renal. Y en la enfermedad de Kawasaki, pues además del exantema, los pacientes suelen presentar también fiebre alta, inyección conjuntival bilateral, lengua en forma de presa, vanopatías cervicales con al menos un ganglio mayor a 1.5 centímetros. Y pues los niños que tienen Pues por aquí los niños que tienen un inicio agudo de dolor escrotal sin signos inflamatorios locales, sensibilidad o una masa en el examen, pueden estar sufriendo un dolor referido al escroto. Y pues las condiciones que pueden causar ese dolor escrotal referido pues son diversas y pues pueden incluir urolitiasis o apendicitis. En el caso del escroto inflamado sin dolor, pueden los pacientes con escroto inflamado que no escrotal referido pues son diversos y pues pueden incluir urolitiasis o apendicitis. En el caso del escroto inflamado sin dolor, pueden los pacientes con escroto inflamado que no duele, pues el examen general y genital pues va a proporcionar diagnóstico. Se debe determinar primero si hay un edema generalizado, la hinchazón escrotal bilateral acompañada de edema generalizado o ascitis va a identificar pues el edema sistémico debido a afecciones como enfermedad nefrótica, enfermedad hepática, enteropatía perdedora de proteína o insuficiencia cardíaca. Y si no hay edema o ascitis, se mira si hay hinchazón o no. Entonces se palpa el testículo para determinar si tiene un tamaño y forma normales. Entonces cuando haya presencia de una masa testicular firme, ovoide y discreta, si hubiera un tumor testicular o una infiltración maligna en pacientes con leucemia o linfoma, luego si no hay agrandamiento o hinchazón, según el algoritmo, pues durante la evaluación de una hernia, la inflamación escrotal unilateral, que se puede reducir a través del anillo inguinal externo, pues va a indicar una hernia inguinal indirecta. Si no es reducible, pues se procede a ver si existe transiluminación
Si lo hay, se mira si incrementa con maniobra de Valsalva, que nos estaría indicando un hidrocele comunicativo. Y si no hay incremento, pues nos habla de un espermatocele o un hidrocele no comunicativo. Y por el otro lado, si el escroto no transilumina, es un varicocele. Y pues ya por último, volviendo atrásito del algoritmo, pues cuando vemos que hay inflamación leve a moderada de la pared escrotal con erupción, pues con erupción puede tratarse de varias condiciones como son la vasculitis porigea, que es la misma púrpura de Sjögren, y la enfermedad de Kawasaki también. Y por la inflamación bilateral de la pared escrotal con prurito, pues va a sugerir un edema escrotal pues alérgico secundario, una picadura de insecto u otro alergeno. Y pues luego en niños con edema escrotal idiopático se puede observar inflamación y enrojecimiento escrotal suaves en prurito, que son típicamente los niños en edad escolar que tienen pues, antecedentes de atopía y pues no hay información acerca de eventos desencadenantes de infección. Y pues en estos casos la hinchazón suele resolverse en 2 o 3 días y puede reaparecer incluso hasta en un 10% de las personas. Listo, ya para ir finalizando, entonces vamos a hablar acerca del tratamiento como tal del escroto agudo. Entonces, inicialmente vamos a hablar del tratamiento en torsión testicular. Pues sabemos, es una urgencia quirúrgica y requiere un tratamiento que sea precoz para preservar la viabilidad como tal del testículo. Dos factores determinantes del daño testicular en el caso de torsión testicular va a ser el grado de torsión y tiempo de evolución. Entonces se dice que tiene una tasa de éxito cuando la distorsión se realiza en las primeras 4 a 8 horas de evolución y la torsión es incompleta. Si la torsión es incompleta, existe la posibilidad de que el testículo permanezca viable con cursos evolutivos hasta de 12 horas. La torsión testicular, pues a nivel de intervención quirúrgica, consiste en la distorsión manual del testículo y fijación del mismo en el escroto y también la orquidiopexia. Entonces, si se confirma la viabilidad del mismo durante la exploración quirúrgica, es decir, se hace manualmente y si se confirma que necesita orquidiopexia, se realiza. Si el testículo ya está necrosado, está indicada como tal la extirpación, orquiectomía y fijación del testículo contralateral en el escroto. Ya cuando hablamos para el tratamiento de la torsión que sea intravaginal, el abordaje se realiza mediante una incisión escrotal, mientras que en el caso de la torsión extravaginal se va a llevar a cabo por vía inguinal y se puede intentar la detorsión manual antes de la intervención quirúrgica, pues mediante la rotación externa como tal del testículo y si no se observa resistencia o aumento del dolor, si se logra, se confirma la desaparición como tal del dolor de forma inmediata. Siguiente, por favor. Bueno, digamos también que en esta situación también está indicado el tratamiento quirúrgico posterior mediante la orquidiopexia, que fue lo que ya les comenté. Siguiente, por favor. Bueno, en las complicaciones que tiene la torsión testicular como tal, pues son futuras, entonces como lo hemos hablado inicialmente, respecto a la fertilidad, también depende el tiempo de evolución como consecuencia de daño parenquimatoso testicular, tanto por isquemia como por reperfusión y eliminación de radicales libres cuando se realiza la detorsión como tal. Se dice que por encima de las 24 horas, el 100% de los testículos ya empiezan a sufrir como tal una necrosis y atrofia. Y la viabilidad de los testículos va a depender del grado de torsión del cordón espermático, es decir, a mayor número de vueltas del cordón, mayor grado va a ser como tal la isquemia. Incluso, pues hay, siguiente por favor, pero sí, se ha dicho que a pesar de haber realizado como tal la detorsión en un tiempo adecuado, y haber observado signos de viabilidad en la exploración quirúrgica, a veces un alto porcentaje de pacientes puede posteriormente desarrollar daño y atrofia testicular. Ahora vamos a hablar a nivel de la epididimitis, orquitis y orquiepididimitis. Entonces el tratamiento de esta parte de escroto agudo va a ser médico sintomático mediante reposo y fármacos antiinflamatorios. Ya cuando hay una sospecha de infección urinaria, se inicia tratamiento antibiótico empírico frente a gram positivo y negativo con cefalosporinas de segunda generación. Cefalosporina, bueno,
ahí están las dosis y todo. Después, cuando tenemos la sospecha como tal de epididimitis de transmisión sexual, como lo comentaba el compañero, la pauta antibiótica ya va a ser más basada a nivel de la ceftriaxona. Y cuando tenemos una orquitis aguda, ya las medidas son generales, son las mismas sintomáticas descritas anteriormente en la epididimitis, y tener en cuenta pues que la orquitis aguda también va a ser a causa de otros virus, eh, En las complicaciones, digamos que a este nivel ya son muy raras, pero pues si se establece el diagnóstico adecuado y un tratamiento precoz. Sin embargo, entre las complicaciones más frecuentes está la aparición de un absceso, pues cuyo tratamiento va a ser el drenaje quirúrgico, y menos frecuente está la epididimitis crónica o el dolor crónico, que en ocasiones obligan a la realización de una epididimectomía. Siguiente, por favor. Listo, entonces aquí tenemos ya la torsión como tal de apéndices testiculares y del epidídimo. Aquí se puede observar eh, pues que ya están un poquito necróticos, se ve muy chiquito, pero eso es lo que pasa, y se va a tratar con reposo y analgesia pautada. La mejoría como tal se ha visto pues que es progresiva hasta la resolución del cuadro clínico a los 5, 7 a 10 días, y solo se indica el tratamiento quirúrgico para la extirpación del apéndice testicular o epididymario en los casos de que ya tenga dolor y que sea refractario al tratamiento médico, o en aquellos episodios recidivantes. No está indicada como tal la exploración quirúrgica del testículo contralateral. Siguiente, por favor. Ya vamos a hablar entonces de las causas y el tratamiento, perdón, de las causas que no son tan frecuentes. Pues vamos a hablar de dos principales. Uno, pues el traumatismo testicular, y el otro el edema escrotal idiopático. Entonces, para el traumatismo como tal, va a estar indicado el reposo y el tratamiento con analgesia y antiinflamatorios. Y en los casos ya de ruptura, hematoma compresivo o sospecha como tal de torsión, está indicada la exploración quirúrgica. Y para el edema se dice que no requiere como tal un tratamiento, salvo en los pacientes que empiecen a cursar molestia dolorosa local, que ellos sí serán tratados posteriormente con tratamiento antiinflamatorio. Siguiente, por favor. Y pues por último, ya vamos a mostrar entonces un algoritmo para el dolor testicular agudo. Entonces, pues se va a derivar inicialmente si fue por traumatismo o no, y ya entonces por lo menos, pues dependiendo la clínica, si el dolor es súbito intenso, entonces pues va a ser una valoración urgente por cirugía, se realizan los exámenes diagnósticos y el tratamiento va a ser quirúrgico. Eh, si no fue por traumatismo, pero tiene un dolor en el polo superior progresivo, un testículo móvil, consistencia, se hace otro examen y se determina si va a ser un tratamiento sintomático. Y para el caso de que ya sea epididimitis o orquitis, como lo mencioné anteriormente, hacer el examen respectivo a nivel de las vías urinarias, el examen de orina uretral, y determinar si se necesita el tratamiento antibiótico. Ya si es por traumatismo, en el caso de que sea leve, pues el tratamiento como tal va a ser reposo y tratamiento sintomático, y moderado intenso ya se tiene que pasar a estudios para evaluar si necesita intervención como tal. Listo, siguiente, por favor. Y bueno, y estas son las recomendaciones como tal en el diagnóstico y tratamiento en la edad pediátrica. Entonces, cuando es torsión testicular, el diagnóstico es clínico y es de urgencia quirúrgica. Cuando el diagnóstico de escroto agudo debe basarse en la clínica, exploración física, como ya lo mencionaron. Bueno, en torsión neonatal como tal ya es recomendada la exploración quirúrgica contralateral, y la torsión de hidatide testicular, que esta era la de los apéndices como tal testiculares, es un tratamiento médico de elección, y el tratamiento quirúrgico va a estar indicado en casos de dolor persistente o episodios recurrentes. Siguiente, creo que ya. Listo, eso es todo, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, lo más importante es que toda sospecha de o en todo escroto agudo, sea la causa que sea,
Si tienes acceso a la ecografía, es lo primero que debes hacer, una ecografía Doppler. Y si está sospechando torsión testicular, hay que tener el tiempo de evolución muy en cuenta porque esto nos va a dar la viabilidad del testículo. Como mencionaba su compañera, en las primeras 4 a 8 horas es donde se puede encontrar todavía viable el testículo. Pasado ese tiempo, ya el porcentaje disminuye y a que se pierda el testículo progresivamente se va disminuyendo el porcentaje hasta llegar al 100% cerca de las 12 o 14 horas. ¿Listo? La torsión testicular es una patología muy aguda que obliga a consultar generalmente muy rápido y como lo mencionaban ellos, es muy aguda, causa trastornos en la marcha, puede dar náuseas, vómito. Es un cuadro muy agudo. Entonces, si el cuadro no es tan agudo, es más larvado, lleva varias horas o varios días de evolución, muy probablemente no sea una torsión testicular. Puede ser una arquiepidemitis, una torsión de unidad que es más tolerable y el cuadro no es tan agudo y generalmente no tiene náuseas, vómitos ni estos efectos secundarios. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar al quiz. Ay, jue madre, ¿qué pasó aquí? Vamos a pasar al quiz. Entonces se queda, por favor, el grupo A. Los demás se pueden retirar de la conferencia. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Bueno, por ahí les aparece ya el examen. Los que se quedan, por favor, prendan la cámara. Prendan la cámara que los quiero ver. El examen. ¿Aló? Hola, doc. A mí no me aparece el examen. Mm, Doctor, hola, ¿dónde